Buenas, continuamos con la Ley 39 de 2015 del procedimiento administrativo común y vamos a ver en este apartado la finalización del procedimiento. El artículo 84 dice que pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud y la declaración de caducidad. También producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas. También el artículo 86 prevé la forma de terminación convencional, disponiendo que las administraciones públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos. Los citados instrumentos deberán establecer como contenido mínimo la identificación de las partes intervinientes, el ámbito personal y funcional y territorial y el plazo de vigencia, debiendo publicarse o no según su naturaleza y las personas a las que estuvieran destinados. En definitiva, la terminación del procedimiento puede plasmarse a través de los siguientes cauces. Como la forma normal, la resolución. Como formas anormales, el desistimiento, la renuncia del derecho en que se funde la solicitud, la declaración de caducidad y la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas. Como forma especial, la terminación convencional y como forma presunta, el silencio administrativo, que ya lo ampliaremos en momentos posteriores. La terminación convencional, el artículo 86. Las administraciones públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos. ¿Vale? Sería cuando se firma, cuando se termina el procedimiento por una de estas maneras. Luego tenemos la resolución. También como actuaciones complementarias. El artículo 87 de la ley dice que antes de dictar resolución, el órgano competente para resolver podrá decidir, mediante acuerdo motivado, la realización de actuaciones complementarias indispensables para resolver el procedimiento. No tendrán la consideración de actuaciones complementarias los informes que precedan inmediatamente a la resolución final del procedimiento. El acuerdo de realización de actuaciones complementarias se notificará a los interesados, concediéndoseles un plazo de 7 días para formular las alegaciones que tengan por pertinentes tras la finalización de las mismas. El contenido de estas actuaciones complementarias dice el artículo 88 que la resolución que ponga fin al procedimiento decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo procedimiento. En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución será congruente con las peticiones formuladas por éste. Las resoluciones contendrán la decisión, que será motivada. En los casos en que se refiere al artículo 35, expresarán además los recursos que contra la misma procedan, el órgano administrativo judicial ante el que hubiesen de presentarse y el plazo para interponerlos. En ningún caso podrá la Administración abstenerse de resolver sobre texto de silencio, oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales aplicables al caso. La aceptación de informes o dictámenes servirá de motivación a la resolución cuando se incorporen al texto de la misma. Cuando la competencia para instruir y resolver un procedimiento no recaiga en un mismo órgano, será necesario que el instructor eleve al órgano competente para resolver una propuesta de resolución. En los procedimientos de carácter sancionador, la propuesta de resolución deberá ser notificada también a los interesados. Las especialidades de la resolución en los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial, dice la ley en el artículo 91 que será necesario que la resolución se pronuncie sobre la existencia o no de la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida y, en su caso, sobre la valoración del daño causado, la cuantía y el modo de la indemnización. Transcurridos 6 meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular, lo que quiere decir que en este caso el silencio sería desestimatorio. La competencia para la resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial. El artículo 92 recoge que los procedimientos de responsabilidad patrimonial se resolverán por el ministerio respectivo o por el Consejo de Ministros. El desistimiento y renuncia. Desistimiento por la Administración. En los procedimientos iniciados de oficio, la Administración podrá desistir motivadamente en los supuestos y con los requisitos
previstos en las leyes. El desistimiento y renuncia por los interesados, lo recoge el artículo 94. Todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos. Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados, el desistimiento o la renuncia solo afectará a aquellos que la hubiesen formulado. Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por cualquier medio que permita su constancia, siempre que incorpore las firmas que correspondan al interesado. La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia y declarará concluso el procedimiento, salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen estos su continuación en el plazo de 10 días desde que fuera notificado del desistimiento o renuncia del primer interesado. La caducidad del procedimiento. El artículo 95 recoge estos extremos. En los procedimientos iniciados a solicitud de interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que transcurrido 3 meses se producirá la caducidad del procedimiento. No se podrá acordar la caducidad por la simple inactividad del interesado en la cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar la resolución. Dicha inactividad no tendrá otro efecto que la pérdida de su derecho al referido trámite. La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción. El cómputo de plazos. Importantísimo, ¿vale? El cómputo se puede hacer por horas o por días, ¿vale? Dice que el cómputo por horas y la declaración de inhábiles de los sábados es la regla general, ¿vale? El cómputo de plazos. Salvo que la ley o el derecho de la Unión Europea se disponga otro cómputo, cuando los plazos señalen por horas, se entienden que estas son hábiles. Son hábiles todas las horas del día que forman parte de su unidad. Siempre que la ley o el derecho de la Unión Europea no exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por día, se entienden que estos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados y los domingos y los declarados como festivos. Cuando los plazos se hayan señalado por días naturales, por declararlo así una ley o un derecho de la Unión Europea, se hará constar esta circunstancia en las correspondientes notificaciones. O sea que si no dice nada, son días hábiles. Y si son días naturales, tienen que reflejarlo expresamente. Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto en que se trate, o del día siguiente a aquel que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo. Si el plazo se fija en meses o años, se computarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto que se trate, o del día siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo. El plazo concluirá el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o año del vencimiento. Si en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que se comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado el primer día hábil siguiente. Cuando un día fuese hábil en el municipio o comunidad autónoma en que residiese el interesado e inhábil en la sede del órgano administrativo o a la inversa, se considerará inhábil en todo caso. El cómputo de los plazos en los registros. El artículo 31 recoge estos extremos. Cada administración pública publicará los días y horarios en que deben permanecer abiertas las oficinas que prestarán asistencia para la presentación electrónica de documentos, garantizando el derecho de los interesados a ser asistidos en el uso de medios electrónicos. El funcionamiento del registro electrónico se regirá por las siguientes reglas. Permitirá la presentación de documentos todos los días del año durante las 24 horas. A los efectos del cómputo del plazo fijado en días hábiles y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación un día inhábil se entenderá realizada a primera hora del día hábil siguiente, salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil. Los documentos se consideran presentados por el orden de hora efectiva, en el que lo fueron el día inhábil. Los documentos presentados en día inhábil se repuntarán anteriores, según el mismo orden, a los que fueren el primer día hábil posterior. El inicio del cómputo de los plazos que haya de cumplir las administraciones públicas vendrá determinado por la fecha y hora de presentación del registro electrónico de cada administración u organismo. En todo caso,
la fecha y hora efectiva del inicio del cómputo de plazos deberá ser comunicada a quien presentó el documento. La ampliación de los plazos. Sobre la ampliación de los plazos, siempre tiene que ser motivada, ¿vale? La administración podrá conceder de oficio a petición de los interesados una ampliación de los plazos establecidos, que no excederá de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de terceros. El acuerdo de ampliación deberá ser notificado a los interesados. Tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación deben producirse en todo caso antes del vencimiento del plazo de que se trate. En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido. Los acuerdos sobre la ampliación de plazos o sobre su denegación no serán susceptibles de recurso, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento. Y por último tenemos ya la tramitación de urgencia. También tiene que ser motivada. Lo recoge el artículo 33 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común y dice que cuando razones de interés público lo aconseje, se podrán acordar de oficio o a petición del interesado la aplicación del procedimiento de tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos. No cabrá recurso alguno el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento. Bueno, ahora ya hemos terminado con los plazos, ¿vale? Y con su cómputo. Y a continuación veremos la revisión de los actos en la vía administrativa.